esta hora a las 7 de la noche a 8. Respecto a los libros de referencia que pueden consultar, están en Electrocardiografía de Dubin, pueden ver el de Ramírez, ¿no? Y para la parte clínica, obviamente su libro de consulta es el Harrison. Entonces ven mi pantalla y ya, listo. Ahora sí, entonces, bueno, hablamos de electrocardiografía y sin duda cuando hablamos de electrocardiografía debemos referirnos a este señor que es Einthoven, que se conoce como el padre de la electrocardiografía, y ya va a tener cerca de 200 años de que nació, pero sin duda fue el pionero en el tema de descripción de la electrocardiografía con las diferentes ondas, ¿cierto? La onda P, que significa la despolarización auricular, complejo QRS, la despolarización ventricular, en la onda T y el ST, la repolarización ventricular. Él fue premio Nobel en 1924. Inicialmente, como ustedes pueden ver, pues aparece una cámara de tortura, pero fueron los primeros registros de electrocardiografía que se registraron. Un sistema que era un galvanómetro, donde el paciente estaba sentado en una posición muy incómoda y tenía las 4 extremidades apoyadas en una sustancia conductora. Y a la izquierda ustedes pueden observar el trazado, donde está el puntero con las 3 derivaciones primordiales que eran D1, D2 y D3, que esas fueron las iniciales. Posteriormente, los equipos fueron haciéndose mucho más modernos, obviamente el de la izquierda no, porque data de hace más de 100 años, pero el de la derecha sí, porque ya son electrocardiógrafos portátiles. Y estos electrocardiógrafos portátiles pueden registrar la actividad eléctrica del corazón en un canal, 2 canales, 3 canales, 6 canales y actualmente en 12 canales, es decir, 12 derivaciones en forma simultánea. Y allá pude. Entonces podemos registrar la actividad eléctrica por medio de estos cables. Nosotros tenemos 4 pinzas, rojo, amarilla, verde, y varios electrodos a nivel torácico para registrar las precordiales que van del 1 al 6. Y como pueden ver, cada cablecito tiene su nombre. Stephanie, si puedes mandar un grupo al chat y decirles que ya no traten de entrar porque me sale la pantalla y me impide pasar rápidamente las diapositivas. Que les vas a pasar la grabación o algo. Perfecto, doctor, ahora les hablo. Porque como te digo, se me corta y no puedo avanzar. Entonces este electrocardiógrafo se colocarán 4 electrodos en las extremidades. Generalmente el rojo va en el antebrazo derecho, como se ve en la imagen, el negro en la pierna derecha, que es el electrodo neutro, el verde en la pierna izquierda y el amarillo en el antebrazo izquierdo. Esas son las extremidades con las pinzas que habíamos mencionado. Acá tenemos otro electrocardiógrafo más pequeño, uno portátil, y que en la derecha tiene una pantalla LCD. Acá uno de 12 canales, en las que podemos ver los 12 canales en forma simultánea. Esa es una gran ventaja sobre todo para la detección de arritmias. Y seguramente ustedes que nos conocen más de tecnología han podido ver este tipo de equipos en sus smartphones que ya permiten obtener un trazado solo colocando los dedos en estas placas conductoras del teléfono. Y eso es muy útil sobre todo en aquellos pacientes que manifiestan o dicen que tienen palpitaciones o síncopes o desmayos, porque ese momento pueden obtener un trazado electrocardiográfico y remitir a su médico. Entonces es frecuente que pacientes que manifiesten palpitaciones podamos registrar episodios de fibrilación auricular o de taquicardia paroxística supraventricular. Ustedes deben estar un poco más familiarizados con este diagrama que es el potencial de acción de la fibra miocárdica. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos la fase 0, 1, 2, 3 y 4. La de despolarización se caracteriza porque el ingreso de sodio al líquido intracelular. Posteriormente viene la fase 1 en la que ingresa calcio, y es una fase de meset y sale potasio. Y después vuelve a reingresar potasio y esta es la fase de repolarización de cualquier estímulo del corazón no se
conduce. Eso a raíz de la bomba de sodio-potasio dependiente. También ustedes van a recordar el sistema de conducción, el sistema eléctrico del corazón, donde la actividad eléctrica del corazón parte del nódulo sinusal, que como ustedes saben se encuentra en la aurícula derecha, en la cara postero superior, debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Y luego se divide por unos haces internodales que conectan el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Así que también tenemos el haz de Bachmann que conecta con la aurícula izquierda. Luego tenemos el haz de His, ¿sí? Que es este, que se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda del corazón. Las ramas después se dividen en un haz anterior y otro posterior. Nuevamente el sistema de conducción, y acá estamos viendo, si ustedes siguen el puntero, la despolarización del nódulo sinusal y que electrocardiográficamente se va a caracterizar por una onda P, ¿no es cierto? Y decimos que la actividad es del nódulo sinusal cuando la onda P es positiva en D1, positiva en D2, positiva en ABF y negativa en ABR. La porción inicial de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la porción final de la onda P a la despolarización de la aurícula izquierda. Después de haber llegado a la rama izquierda y derecha, puede llegar al sistema de His y de Purkinje, donde puede generar la despolarización y la contracción del músculo cardíaco. Y esto se va a traducir en vectores, como vamos a ver. Donde, de acuerdo a los electrodos exploradores, podemos tener un lado negativo y un lado positivo. Y si el vector de despolarización se acerca al electrodo positivo, nos va a dar una deflexión, es decir, una onda positiva, ¿no? Si sale casi perpendicular, nos da una onda positiva, pero de menor amplitud. Y si sale en el sentido contrario, nos va a dar una onda negativa. Las diferentes ondas: onda P, despolarización auricular; complejo QRS, despolarización ventricular; la onda T, repolarización ventricular. Y así tenemos entonces las ondas típicas que vamos a encontrar. P, complejo QRS, no se llama onda QRS, se llama complejo QRS, porque la primera onda negativa se llama Q, la siguiente se llama R y la posterior negativa se llama S. Aquí estamos viendo los diferentes electrodos, ¿no? Donde se forma un triángulo entre ambos brazos y la pierna izquierda. Entonces este triángulo se llama triángulo de Einthoven, ¿verdad? Del señor que acabamos de ver. Y ahora vamos a ingresar a las derivaciones. Tenemos tres tipos de derivaciones: derivaciones bipolares, derivaciones unipolares y derivaciones precordiales. Hablamos de derivaciones bipolares porque registran la actividad eléctrica entre dos extremidades. Y tenemos tres derivaciones bipolares. Son la derivación de 1, la derivación de 2 y la derivación de 3. La derivación de 1 mide la diferencia del potencial eléctrico entre el brazo derecho, que es negativo, y el brazo izquierdo, que es positivo. Y normalmente la onda P y el complejo QRS, como ven en la imagen, es positivo. La derivación de 2 mide la diferencia de potencial entre el brazo derecho, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positiva. Y también normalmente la onda P, el complejo QRS y la onda T son positivas, como se observa acá. La derivación de 3 mide la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positiva. Y existe una ley que también se llama la ley de Einthoven. ¿Alguien sabe en qué consiste?
Bueno, dice que la suma de amplitud de la derivación de 1 con la derivación de 3 es igual a la derivación de 2. Luego tenemos las derivaciones unipolares. Es decir, mide la actividad eléctrica de alguna de las extremidades con el centro del corazón, ¿sí? Tenemos ABR, donde en este caso ABR, el brazo derecho es positivo y el centro del corazón es negativo. Y normalmente el complejo lambda P y el complejo QRS son negativos. El brazo ABL, donde el brazo izquierdo es positivo y la pierna izquierda es negativa. Y generalmente el complejo es isodifásico. Y tenemos la derivación unipolar ABF, donde la pierna izquierda es positiva. Y normalmente el lambda P y el complejo QRS son positivos. ¿Sí? Entonces, llamamos su complejo QRS positivo cuando va para arriba, negativo cuando va para abajo e isodifásico cuando tiene un componente positivo y negativo de similar amplitud, como les estoy mostrando en este caso. Las derivaciones mencionadas, las 6, D1, D2, D3, que son las bipolares, R, L y F unipolares, observan la actividad eléctrica en el plano frontal del corazón, frontal. En cambio, las derivaciones precordiales en el plano horizontal. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, tenemos el triángulo de Einthoven, donde está D1 en la parte superior, D2 y D3. Y a la derecha, tenemos la derivación ABR, ABL y ABF, que son las derivaciones unipolares. Y con esto se forma un sistema hexaxial de Bailey. ¿Para qué es importante esto? Para poder sacar el eje eléctrico del corazón. Y ahora no avanza la diapositiva. Tenemos 9 minutos más restantes. Se quedó la diapositiva ahí. A ver, un minuto. Pásame el mouse de esta computadora.
Después tenemos las derivaciones precordiales o las del plano horizontal. ¿Ven la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, donde tenemos 6 derivaciones precordiales. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, borde derecho del esternón. B2 en el cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. B4, línea medio clavicular debajo de la tetilla, en el quinto espacio intercostal. Y entre B2 y B4 se coloca B3. B5 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Los que estaban, las chicas que estaban en la práctica hoy seguramente han podido practicar esto. Bueno, y a veces, ocasionalmente, requerimos otras derivaciones precordiales como ser B1, B3R y B4R, sobre todo si sospechamos de un infarto del ventrículo derecho, o B7 y B8 cuando pensamos en un infarto de cara posterior. Pero normalmente un electrocardiograma obtenemos con 12 derivaciones, 3 bipolares, 3 unipolares y 6 precordiales. Y acá estamos viendo la gráfica de el corazón en el plano horizontal. Y electrocardiográficamente esto se va a manejar así. V1 se caracteriza con una onda P que puede ser positiva, negativa o isodifásica, ¿no? Con una onda R pequeña, una onda S profunda, y conforme va avanzando, B6 va a tener una onda Q, una onda R grande y una onda S pequeña. Y en el centro, más o menos por B3 y B4, vamos a tener una onda R y una onda S de similar amplitud. Eso se llama zona de transición. Ahora vamos a ver las mediciones en el plano horizontal. Entonces, el registro electrocardiográfico se realiza en una hoja milimetrada, como es esta, donde cada cuadradito chiquitito está el tiempo y equivale a 0.04 de segundo. Es decir, que en 5 cuadraditos pequeñitos, como observan con el láser, hay 0.20 de segundos. Y en 5 cuadrados grandes equivale a 1 segundo. Y eso también equivale que en 1 segundo hay 300 cuadraditos pequeñitos. Y si hay 300 si hay 300 cuadrados grandes en 1 minuto, ¿cuántos cuadraditos chiquitos habrían en 1 minuto? ¿Alguien puede decirme? O sea, hay 300 cuadrados grandes en 1 minuto. Y cada cuadrado grande tiene 5 cuadraditos chiquititos. Entonces, multiplicamos 300 por 5, hay 1500 cuadraditos chiquitos en 1 minuto. Eso a veces es importante para poder obtener la frecuencia cardíaca. Se nos está acabando el tiempo. ¿Vas a reiniciar o quieren terminar ahí? Mañana continuamos. ¿Qué dicen? Chicos. Doctor, podríamos volvernos a unir a la reunión el día de hoy. Termina y luego nos volvemos a unir al mismo enlace. Ya, al mismo enlace ya. Entonces, continuamos. Termino y tú me envías otra vez el link, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y ya. Entonces, eso es importante que recuerde. Y en este mismo papel milimetrado tenemos el voltaje a nivel del vertical, donde un cuadradito pequeñito, que es igual a 1 milímetro, equivale a 0.10 milivoltios. Eso significa que 5 cuadraditos pequeñitos equivalen a 0.50 de milivoltios y 10 cuadraditos pequeñitos o 2 cuadrados grandes a 1 milivoltio. Normalmente un electrocardiograma se saca con un estándar, es decir, con una amplitud de 1 milivoltio y una velocidad de 25 milímetros por segundo. Cuando nosotros
vamos a interpretar un electrocardiograma, necesitamos organizarnos, y para organizarnos entonces interpretamos de la siguiente manera. Primero el ritmo, después la frecuencia, la onda P, sus características, el intervalo PR, tenemos que medir, el complejo QRS, su duración, su amplitud, el segmento ST, la onda T, la onda U y la duración del intervalo QT. Vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿no es cierto? La onda P puede estar invertida. Podemos tener una onda P pulmonar que se caracteriza por una onda P alta, como en tienda de campaña. Por el contrario, una onda P mitral es una onda P ancha. Una onda P bifásica, es decir, con un componente positivo y negativo. Y lo normal de la onda P, y esto quiero que recuerden, la onda P dura hasta 0.10 de segundo, es decir, hasta 2 cuadraditos y medio de los pequeñitos. Y el intervalo PR dura de 0.12 a 0.20 de segundos, ¿no? Cuando tienes el intervalo PR menor de 0.12, hablas de síndromes de preexcitación, y cuando tienes el PR mayor de 0.20, de bloqueos AB. Ya estamos en tiempo, volvé a mandar el enlace y finalizaremos, ¿ya? Perfecto, doctor. Stephanie. Bueno, entonces eso respecto a la onda P. Y ahí tenemos la onda P, ¿verdad? Que es esta que hemos dicho que mide hasta 0.10 de segundo, hasta 2 cuadraditos y medio. Y de amplitud también hasta 2 milímetros y medio, eso es lo normal. Si está muy alta, hablamos de una onda P pulmonar, y si está muy ancha, hablamos de una onda P mitral por agrandamiento auricular izquierdo. Luego también hemos mencionado del intervalo PR, que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Cuando hablamos de intervalo PR, a veces se confunden y dicen desde el inicio de la onda P hasta la punta de la R, pero no es así. Hasta el inicio del complejo QRS. ¿Cuánto hemos dicho que es lo normal? De 0.12 a 0.20. Exacto, de 0.12 a 0.20. Luego tenemos el segmento PR. ¿Cuánto mide? Nadie sabe. Bueno, en realidad el segmento PR no se mide, solo el intervalo. Luego tenemos el complejo QRS. El complejo QRS tenemos que ver la duración, normalmente es hasta 0.10 de segundo. Algunos autores describen hasta 0.11. La amplitud, las ondas Q patológicas. Hablamos de ondas Q patológicas cuando duran más de un 25% del complejo QRS. Tenemos que sacar el eje eléctrico, la zona de transición, la deflexión intersecoide y ver retardos en la despolarización. Acá está midiendo el complejo QRS, que no debe ser más de 2 cuadraditos y medio. Complejo QRS puede ser así, como se ve la onda Q negativa, la R positiva y la S positiva, pero a veces solo tenemos una onda R alta y no onda Q ni S, pero igual se llama complejo QRS. El segmento ST y la onda T, el segmento ST puede estar supradesnivelado, infradesnivelado. Tenemos que ver su configuración, normalmente es ascendente, su dirección, siga la dirección de la onda T, la altura y la forma de la onda T. Este es el segmento ST. Generalmente cuando existen alteraciones, sobre todo si está supradesnivelado o infradesnivelado, tenemos que pensar en patologías de isquemia o en bloqueos de rama o en hipertrofias.
Esta es la onda T, que nos interesa su polaridad, si es positiva o no. Generalmente, si el complejo QRS es positivo, la onda T también es positiva. El intervalo QT normal es de 0.32 a 0.40, algunos hasta 0.44 de segundo. Puede estar en aumentado en todas estas situaciones, pero particularmente quiero que recuerden que puede estar incrementado en la hipopotasemia. ¿Causas de hipopotasemia? Chicos, ¿quién me dice una? No recuerdo ninguna. El uso de diuréticos, como va a ser la furosemida, la diarrea, los vómitos, producen hipopotasemia. O el QT puede estar disminuido en el caso contrario, la hiperpotasemia. Ese es el intervalo QT desde el inicio del complejo QRS hasta donde termina. Y el intervalo QT varía sobre todo de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Si el paciente está bradicárdico, el QT es más largo, y si está taquicárdico, el QT es más corto. Por eso se saca el intervalo QT corregido, que se saca por una fórmula que es la de Bassett, que es medio compleja, pero existen tablas como esta, donde uno puede sacar el QT. Por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 300, para el varón puede ser hasta 0.19 de segundo y para la mujer hasta 0.20. Pero si tiene 75, puede tener hasta 0.20, hasta 0.36 en el varón, y en la mujer hasta 0.39 es lo normal. Entonces, mucho depende de la frecuencia cardíaca. La onda U es la que continúa a la onda T, de preferencia se observa mejor en B3. Cuando es negativa, siempre traduce alguna patología, por ejemplo, la isquemia, hipertensión, la insuficiencia aórtica. Puede ser de mayor amplitud en la hipercalcemia, en el accidente cerebrovascular o en el ejercicio. Y acá está todo lo que acabamos de mencionar, la onda P, el segmento PER, el intervalo PER, el complejo QRS, el segmento ST, que hemos dicho normalmente es ascendente, la onda T, que es asimétrica, y después de la onda T, la onda U, que indica que podría corresponder a la depolarización de los músculos papilares. Y también podemos sacar el intervalo RR, entre una R y la otra R. Y estos ritmos, ahora vamos a aprender a sacar la frecuencia cardíaca. Estos ritmos pueden ser regulares, como están viendo acá, pero acá está muy acelerado. Y podemos sacar la frecuencia cardíaca. Hemos indicado hace unos momentos que hay 300 cuadrados grandes en un minuto. 300. Y hemos dicho que hay 1500 cuadraditos chiquititos en un minuto. Si nosotros vemos cuántos cuadrados grandes hay entre esta R y esta R, hay una. Entonces, 300 entre 1, frecuencia cardíaca de 300. Acá estamos viendo que cuántos cuadrados hay entre esta R y esta R, hay 2 cuadrados grandes. 300 entre 2, frecuencia cardíaca 150. Y acá vemos que hay entre esta R y esta R 3 cuadrados grandes. 300 entre 3, frecuencia cardíaca de 100. Acá hay 4 cuadrados grandes. 300 entre 4, 75 por minuto. Pero la otra forma de sacar la frecuencia cardíaca es contamos cuántos cuadraditos chiquitos hay de acá a acá. ¿No es cierto? Acá hay 5, 10, 15, 20 cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la división, 1500 entre 20, porque hemos dicho que hay 1500 cuadritos chiquitos. 1500 entre 20, ¿cuánto es? Matemáticas, ¿qué pasa con matemáticas? 75, esa es la otra forma de sacar la frecuencia cardíaca. Aquí 300 entre 5 cuadrados grandes, 60 por minuto. Entonces, uno puede después tener una constante, digamos. Buscamos una onda R que caiga en una línea de estas gruesas. Y si el próximo complejo QRS cae acá, tendrá una frecuencia cardíaca de 300.
Si cae acá, 150, acá 100, 75, 60, 50, 40. Esa es una forma rápida de sacar la frecuencia cardíaca. Cuando el ritmo es regular. Cuando el ritmo es irregular, no nos sirve eso, ¿no? Todos este tipo de mediciones de las ondas P, complejos QRS, etcétera, sobre todo en la derivación D2. Acá, digamos, tomamos acá, si cayera acá, 300, 150, 100, 75, 60, 50. Acá, 300, 150, 100, 75, 60. Entonces está entre 60 y 75, 67 por minuto. Pero hay pacientes que tienen el ritmo irregular, como en este caso. Ustedes vean la diferencia en tiempo de estas ondas seres. Acá estas dos están más próximas y acá estas dos están más lejanas. Entonces, esa fórmula de 300, 150, 100 no nos sirve. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Contamos 3 segundos en la tira electrocardiográfica. 3 segundos equivale a 15 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 15. Y después contamos cuántos complejos QRS hay en 3 segundos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y por cuánto vamos a multiplicar para saber la frecuencia cardíaca en un minuto? Acá hay 3 segundos, hemos dicho, de duración. Si multiplicamos 3 segundos por 20, ¿cuánto es? 60 segundos. Y 60 segundos es un minuto. Y queremos saber la frecuencia cardíaca en un minuto. Entonces, contamos los complejos QRS 6 y multiplicamos por 20. 6 por 20, frecuencia cardíaca 120. Pero podemos hacerlo no solo en 3 segundos, sino en 6 segundos. Si hiciéramos en 6 segundos, ¿por cuánto multiplicaríamos? Por 10. Por 10. Muy bien, por 10. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá. Mañana vamos a hablar un poco de eje eléctrico. Ya les voy a mostrar algunos electrocardiogramas normales. Entonces, todo lo que hemos avanzado quisiera que recuerden. Quiero que particularmente revisen sobre todo cuánto dura la onda P, el complejo QRS, para que yo no tenga que volver a decirles. Entonces, eso ya tienen que saber, ¿no es cierto? Así que cuando veamos un electro, ustedes pueden decirme que las ondas tienen una duración, una amplitud normal o están incrementadas. ¿Ya? Mañana vamos a llevar agrandamientos eje eléctrico, agrandamientos auriculares, agrandamientos ventriculares, si es que quieren ir adelantando algo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, o han entendido todo o no han entendido mucho, pero igual, repasa, ¿sí? Y mañana nos vamos a reunir por Zoom, también me mandan el link, lastimosamente, bueno, veamos si podemos hacer una clase en 45 minutos, caso contrario vamos a hacer lo que hemos hecho hoy, ingresar 2 veces, ¿sí? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya, pero vayan repasando un poco, listo chicos, nos vemos mañana.